estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Paz del Señor, mis amados hermanos, un gusto saludarles en esta mañana del día jueves para ver lo que la palabra de Dios nos direcciona. Vamos a orar y pedir la dirección también del Espíritu Santo. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por tu bendición. Gracias porque eres tú direccionando y queremos que tu palabra nos hable también en esta mañana. Gracias, Espíritu Santo, en tu nombre precioso. Amén. Muy bien, ¿cómo están? Qué gusto saludarles. Quiero compartir con ustedes, como dije al inicio, el devocional. Estaba tan bonito el devocional, hablando de la bendición, de la unidad, de la oración, de solo la palabra de Dios. Y nos encontramos con un escenario en este día un poco diferente. ¿Qué dice Hechos capítulo 5 del 1 al 16? Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una heredad y sustrajo parte del precio. Sabiéndolo también su mujer, luego llevó solo el resto y lo puso a los pies de los apóstoles. Miramos un poquito, quizás si retrocedo un versículo anterior, dice, dos versículos, dice que José, que tiene por sobrenombre Bernabé, vendió su heredad y trajo todo el producto de la venta, dice, lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, este es un personaje de la Biblia que seguramente pues halló gracia, un hombre con humildad. La palabra no expresa mucho de él, pero dentro de los comentarios dice que Ananías y Zafira vio la generosidad de Bernabé y cómo él era respetado por el pueblo. Y ellos decidieron que querían recibir ese mismo respeto. Entonces ellos vendieron una propiedad y la palabra dice que ellos querían ese mismo respeto, pero sustrajeron parte del precio y los dos estuvieron de acuerdo, ¿no? Pedro les dijo a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y sustrajeras del producto de la venta de la heredad? Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y sobrevino un gran temor sobre todos los que oyeron. Mentir al Espíritu Santo. ¿Qué hace Ananías y Zafira? Ambos se pusieron de acuerdo y ambos mintieron, ambos sustrajeron del precio de lo que habían vendido. Y vemos aquí al apóstol Pedro con un conocimiento sobrenatural, un don espiritual que se llama palabra de sabiduría. Dios le había dado este don al apóstol Pedro, porque le dice: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras? Él no le preguntó, él no le dijo cuánto vendiste y por qué agarraste. No, de frente fue y se lo dijo. Como dije hace un instante, un don de palabra de sabiduría de parte de Dios. El Espíritu Santo, mis amados hermanos, nos capacita de estos dones para tener palabra de sabiduría, palabra de ciencia, palabra de discernimiento. Y justo en este tiempo también estamos recibiendo en el templo esta palabra que viene de parte de Dios, que habla acerca del Espíritu Santo. Pedro lo acusa de mentir no solamente a la iglesia, y
y a los apóstoles, sino de mentir al Espíritu Santo. Y al Espíritu Santo nosotros no le podemos engañar. Esta heredad, como bien dice, ¿por qué la retienes si te pertenece? Todo era de Él. Una vez vendida, el dinero lo tenía Él. La propiedad era de Él. Pero Él comete este pecado, como nos enseña aquí. No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y Dios no puede ser burlado. A Dios no le podemos mentir. Él conoce lo más profundo de nuestro corazón. Entonces vemos aquí que Ananías miente, y este pecado se llama la avaricia y el orgullo, al querer que todos lo consideren espiritual, por lo que supuestamente él había dado todo, pero que en realidad no era así, pues él no había entregado toda la venta, él solamente había dado una parte, pero él quería que los demás lo vean, que él es una persona espiritual. Y esto sucede también en la iglesia, mis amados hermanos, en este tiempo, porque esta es la iglesia del libro de los Hechos, pero en nuestra iglesia, en este tiempo, a veces también sucede, y de eso nosotros tenemos que cuidarnos también, cuidar nuestro corazón, de que no pensemos que estamos así, o pensamos que estamos haciendo mal, cuando en realidad estamos equivocados. Por eso que el Espíritu Santo que mora en nosotros nos ayude a discernir cada día. Dice: ellos, Ananías y Zafira, despreciaron la autoridad del apóstol Pedro. Ellos pierden su vida debido a la mentira y a la codicia que hay en su corazón. Y allí, amados hermanos, también tenemos que tener cuidado nosotros. Engañoso es nuestro corazón. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de ahí emana la vida, de ahí surge todo. Entonces tenemos que aprender a cuidar el corazón de la mentira, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de la apariencia. Que nuestro corazón cada día tenga esa comunión íntima con Dios. Qué importante es que cuidemos de la mentira, porque a Dios, al Espíritu Santo, nosotros no podemos mentir. Podemos mentir a la líder, podemos incluso a nosotros mismos y creernos la mentira, pero a Dios no, amados hermanos, y de eso tenemos que cuidar. Ellos perdieron su vida. Dios enseña a todos los creyentes a que solo espera. Al que miente, al que roba, al que engaña, solo le espera la muerte. Aquel que desprecia la autoridad que Dios ha puesto en la iglesia, solo le espera la muerte. Y esa autoridad ha sido delegada por Dios. Dios levanta, en aquel tiempo Jesús levantó a los apóstoles, al apóstol Pedro, al apóstol Pablo. En el libro de los Hechos estamos leyendo todo esto, ¿no? Lo mismo sucedió con la esposa de Ananías. Pues no dice que al instante ella cayó a los pies de él, expiró. Cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, la sacaron y la sepultaron junto a su marido. En esta historia, que ambos estuvieron de acuerdo y ambos mintieron, ambos murieron también. Y dice que sobrevino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo. Estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón, y de los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos. Sin embargo, el pueblo los alababa grandemente. Los que creían en el Señor aumentaban más, gran número de hombres y de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y camillas, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. Aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus impuros, y todos eran sanados.
Dice que después de lo que sucedió, que cayó muerto Ananías y Zafira, sobrevino un gran temor sobre la iglesia. Pero la iglesia no se detuvo, al contrario, el Espíritu Santo siguió obrando, nada lo detuvo, aún a pesar de esto. Y amados hermanos, cuando la iglesia pasa momentos difíciles, nada lo tiene que detener, porque el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob está con nosotros. Ese Dios camina con nosotros y tenemos que creer. Ahí es donde se activa también nuestra fe. Este acto no detiene la propagación del evangelio. Siguen predicando. ¿Y cómo lo hacen? Con denuedo, ¿verdad? Lo hacen predicando con denuedo, y por su mano se hacían muchas señales y milagros. Esto era la evidencia de que Dios estaba con ellos, la evidencia del poder de Dios, la evidencia de afirmar la autoridad de la palabra que ellos predicaban. ¿Qué palabra nos toca a nosotros predicar? La palabra de Dios, la palabra de Cristo. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Esa palabra que penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Esa palabra que discierne los pensamientos y el corazón, y lo más profundo que hay en el corazón. Esa palabra que cambia y transforma. Justamente ellos siguieron predicando. Esta situación que atravesaron la iglesia del Señor no los detuvo, sino al contrario, siguieron hablando con denuedo, predicando el evangelio del Señor. Siguieron los apóstoles llenos del Espíritu Santo, oran por ellos y recibe sanidad. Este Espíritu Santo que está allí en aquel tiempo es el mismo Espíritu que Él prometió derramar. Y tú y yo tenemos ese mismo Espíritu Santo. Tú y yo en este tiempo tenemos esa palabra de Dios. Esto significa que el ministerio de Jesús no se ha detenido, sino que continúa por medio de los apóstoles. Y yo reflexionaba en esto. Esto significa que esta palabra que los apóstoles predicaban y que la evidencia de aquel tiempo es la misma ahora. Tú y yo tenemos ese Espíritu Santo. Ellos cumplieron con este llamado apostólico, y nos toca a nosotros también cumplir con este llamado apostólico de parte del Señor. Predicar el evangelio a tiempo y fuera de tiempo, y lo predicamos con nuestra vida. Cuidemos nuestro corazón. Como vemos en esta primera parte, cuidemos nuestro corazón de toda mentira, de no mentir al Espíritu Santo. Examinémonos para que estas señales y prodigios nos acompañen, para que a pesar de todo lo que pueda suceder, venía a mi mente mientras que predicaba, mientras que preparaba esta palabra: donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Que sobreabunde la gracia de Dios en tu vida, en tu corazón. Que sobreabunde el Espíritu Santo en tu corazón, para que en este tiempo que nos está tocando vivir podamos compartir esa palabra con denuedo, llenos del Espíritu Santo. Amén. Llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar y a pedir que el Señor siga renovando todo nuestro ser. Amado Jesús, te damos gracias una vez más en esta mañana. Gracias por esa palabra que nos lleva a reflexionar y que nos hace ver que a pesar de la difícil situación, a pesar de lo que se vio en estas personas, Señor, no se detuvo la predicación de tu palabra, sino que siguió creciendo, se siguió haciendo sanidades y milagros.
Señor, los siervos tuyos predicaban con denuedo. Ayúdanos a hablar de ti, a demostrar con nuestra vida que tú no has cambiado, eres el mismo, que tu espíritu ha sido derramado sobre toda carne, sobre toda sangre, Señor, sobre jóvenes, niños, adolescentes, adultos, para seguir hablando de ti con denuedo, Señor. Llénanos de tu gracia y de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Hablemos de Cristo y su palabra siga obrando en nuestro corazón. Dios les bendiga y transmítanlo a otros también. Y también ya llegó nuestro tiempo con Dios del mes de julio. Dios les bendiga. Gracias. Estar contigo no